Verdadizando. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Un compartir acerca de las verdades divinas con el hermano Adolfo de la Rosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdadizando. Hermanos, qué gusto saludarlos este día. Y de nuevo, pues queremos decir que estamos en un tema muy particular, que es el corazón de la revelación divina. Hemos dicho que si consideramos 66 libros como un ser completo, 4 libros serían el corazón. Entonces, esos 4 libros son Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Entonces, 4 libros que realmente nos muestran el corazón de Dios, el beneplácito de Dios. Prácticamente Dios hizo todas las cosas, o sea, por causa de su amor. Su amor es la fuente. Entonces, hermanos, estamos en el libro de Colosenses ahora y estábamos viendo acerca de cómo es que Cristo es aquel que todo lo incluye. El Cristo todo inclusivo. Le damos ese término, ¿verdad? Porque no solamente Él es la cabeza del cuerpo, sino también es cada uno de los miembros del cuerpo. Es el constituyente de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, en ese sentido, decimos que Él es todo inclusivo. Él incluye la cabeza e incluye cada miembro del cuerpo. Y estábamos hablando acerca de la buena tierra y estábamos mostrando ahí en el aspecto de la buena tierra cómo es que Cristo es todo inclusivo, cómo es que este Cristo, o sea, es cada aspecto de la buena tierra. Entonces, estábamos en Deuteronomio capítulo 8 y cuando estábamos hablando ahí, cubrimos hasta, bueno, tierra de olivos y de aceite. Y dijimos que en realidad, o sea, el Señor Jesús fue ungido. ¿Cuándo fue ungido? O sea, cuando realmente Juan el Bautista le bautizó. Cuando Juan el Bautista le bautizó, o sea, el Señor entró en el agua y cuando salía, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y luego después, en este Espíritu, él fue conducido por el Espíritu para ser probado, para ser tentado por el diablo. Entonces, en este Espíritu, él fue ungido, él fue probado y fue aprobado. Y luego también llega a la sinagoga, le dan el rollo del libro y abre el pasaje en Isaías donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces, y dice que lo ha ungido para predicar, ¿verdad?, las buenas nuevas, para sanar a los enfermos, para darle vista a los ciegos, para levantar a todos los oprimidos y para declarar el año agradable del Señor, es decir, el año del jubileo. Todos estos aspectos estaban allí en la persona de Jesús. Entonces, nosotros dijimos que también, una vez que Jesús entra en la crucifixión, prácticamente dijimos que él estuvo primeramente en Getsemaní. Y en Getsemaní, o sea, lo que significa es la prensa de aceite. Y decimos que realmente, pues él estuvo en la prensa de aceite, allí en la cruz. El resultado, ¿verdad?, es
el aceite de oliva. El aceite de oliva, dicho de otra manera, está tipificando al Espíritu Santo. En ese sentido, hermanos, el aceite es el resultado de la crucifixión del Señor. Si usted ve en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 22, esa misma noche que él fue crucificado, esa noche él llegó y se paró en medio de sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló. Se sopló él. Fíjense, el segundo se sopló como el tercero. El segundo se sopla como el tercero. O dicho de otra manera, el segundo llegó a ser el tercero, si lo queremos decir de esa manera también. O también podremos decir, mire, la palabra espíritu es la palabra griega neuma. Entonces, el Señor llegó a ser el Cristo neumático, o sea, el Cristo espíritu. ¿Por qué razón? Porque Él se sopló a sí mismo dentro de sus discípulos. Entonces, eso quiere decir que esa misma noche Él ungió a todos sus discípulos, a sus apóstoles. Y si lo queremos ver de una manera más específica, en el libro de los Hechos, hermanos, en capítulo 26, fíjese, en capítulo 26, cuando él está ahí con este rey, con el rey Agripa, él está narrando su conversión realmente. Y dice, le voy a leer desde el versículo 12. O sea, estamos en Hechos capítulo 26, versículo del 12 en adelante le voy a leer, cuando menos hasta el 18. Fíjese, ocupado en esto, iba yo a Damasco con autoridad y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual brilló alrededor de mí y de los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía en dialecto hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que me apareceré a ti. Déjame lo leo de nuevo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Escuche el verso 18, fíjese, verso 18, es lo mismo que el Señor hizo en Lucas 4:18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Verso 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial.
Entonces, Pablo está narrando su conversión y está diciendo lo que pasó con él. Y lo que yo quiero mostrar es cómo esto mismo aquí de Hechos 26, 18, o sea, es lo mismo que el Señor, cuando abrió el rollo del libro en Isaías, ¿verdad? Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero lo que quiero mostrar es que esa misma experiencia la realizó con el apóstol Pablo. Él se sopló a sí mismo en los discípulos, sus apóstoles, el mismo día de la resurrección. Entonces, yo lo que quiero decir es que nosotros hemos sido también ungidos por el Espíritu. Si usted quiere decir, ¿me entiende? O sea, de otra manera que, o sea, nosotros no somos, o sea, en Juan 20, 22, o sea, que es solamente la parte judía, pues, bueno, vamos a decir que sí, ¿me entiende? Pero hubo otro evento en Hechos capítulo 2, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y muchos empezaron a hablar en otras lenguas, en otros dialectos. Esa es la palabra que usa el griego. Entonces, aun si usted me dice que en Hechos capítulo 2 es referente a la parte judía, bueno, el otro aspecto se ve en Hechos capítulo 10, verso 44. O sea, ahí en la casa de Cornelio también el Espíritu fue derramado sobre la parte gentil. Entonces, dicho de otra manera, era un hecho, ¿me entiende?, que Dios tenía que cumplir. ¿Por qué razón? Porque Él preparó todo de antemano de esa manera. Entonces, simple y sencillamente, hemos sido también ungidos por el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la buena tierra es una tierra de olivos, de aceite. Entonces, ¿para qué sirve el aceite? Para ungirnos. Si usted considera Génesis 28, ahí en el caso de Jacob, cuando Jacob tuvo el sueño, entonces Jacob se despierta del sueño y ¿sabe qué? Agarra la piedra que usó de cabecera y ¿sabe qué hace? La unge con aceite. Y luego, o sea, en realidad, esa fue la realidad del sueño de Jacob. Si lo decimos de otra manera, ¿me entiende? En Juan 1:29, Jesús está muriendo, digo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:32, el Espíritu viene sobre él. Pero en Juan 1:42, el Señor le dice a Pedro, ya no será tu nombre Simón, sino ahora tu nombre será Cefas, que significa piedra. Es decir, entonces en 1:42, el Espíritu realmente nos ha ungido y nos ha cambiado de nuestra naturaleza de tierra a una naturaleza de piedra. Piedras vivas, ¿para qué? Para la edificación de la casa de Dios, para la edificación de Betel, la casa de Dios. O sea, la realidad del sueño de Jacob está hoy en la vida de iglesia, está hoy en la iglesia. Entonces, ok, es una tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados, de olivas, ¿sí? De aceite y de miel. Ahora, déjame decir, ahora de la miel, ¿sí? No solamente hemos sido ungidos por el Espíritu, sino que también ahora podemos experimentar la miel. La miel es un producto, mire, de la vida vegetal con la vida animal. ¿Por qué digo esto? Porque la miel es producto de la abeja, sí, pero la abeja debe de comer, o sea, o debe de picar, ¿ve? La flor. Y entonces el producto de la abeja, la miel, es un producto de la flor
más la abeja. Entonces, dicho de otra manera, lo que quiero mostrar es que, de nuevo, la vida animal es para la vida redentora. La vida vegetal es la vida regeneradora. La miel es el producto de dicha unión de esas dos vidas, de la vida vegetal más la vida animal. Entonces, eso es lo que realmente nosotros necesitamos. No me recuerdo exactamente ahorita, pero hay un versículo donde el Señor le dice, no estoy seguro si a Juan en Apocalipsis, donde el Señor le da a comer un librito. Pero luego, o sea, ese librito, o sea, dice que fue dulce como la miel en su boca, en su paladar. Pero luego después, o sea, le amargó el vientre. También, ¿verdad? Dice, tu palabra es como la miel, ¿verdad? Más dulce que la miel. Entonces, bueno, ok, la miel de todos modos es un producto de la vida animal más la vida vegetal. Con la miel, o sea, se puede realmente alimentar a 5,000. Digo, o sea, lo que está detrás de la miel, ¿sí me entienden? En el sentido de que es solamente una señal. Si usted tiene la vida animal, la vida redentora, más la vida vegetal, la vida regeneradora, hermano, estos dos aspectos son suficientes para alimentar a 5,000. Y si decimos de otra manera, o sea, tiene un suplir para todo el que pregunte. ¿Sí me explico? O sea, el Señor alimentó 5,000 con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y el hecho es que sobraron 12 cestas llenas. 12 cestas llenas implican la plenitud de las riquezas inescrutables de Cristo. Dicho de otra manera, no nos las acabamos. No nos acabamos tales riquezas. Después de alimentar a 5,000 y todavía sobran 12 cestas llenas. Hay una plenitud de las inescrutables e inagotables riquezas de Cristo. Bueno, ok, muy bien. Ya estamos viendo ahí todos esos aspectos. Pero fíjese, todavía en Deuteronomio capítulo 8, todavía está el versículo 9. Dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Escuche lo que sigue. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Wow. Fíjese nomás. Digo, sería increíble, ¿me entiende? Digo, a mí, cuando yo vi esto, pues claro, se me hacía increíble. Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo experimentar el hierro? ¿Cómo experimentar el cobre? ¿Sí? O sea, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Bueno, déjeme le leo. Mire, en Génesis capítulo 4, déjele leo un versículo. En capítulo 4, en el verso 22, Génesis 4, 22, dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Escuche, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Si lo comparamos con Efesios capítulo 6, o sea, en capítulo 6 tenemos nosotros toda la armadura de Dios. Entonces, ahí en capítulo 6, a partir del versículo 10, dice así, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios,
vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el firme cimiento del evangelio de la paz. Y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice, y recibid el yelmo de la salvación. Aquí está lo que me interesa. Y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Y luego fíjese lo que dice, con toda oración y petición, orando en todo tiempo, en el Espíritu, y para ello, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Verso 19 dice, y por mí, orando en todo tiempo, ¿sí? Con toda perseverancia y petición por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Déjeme le busco un pasaje aquí en Apocalipsis. En Apocalipsis, déjeme, aquí está en capítulo 19. Déjeme le leo aquí. Dice capítulo 19 de Apocalipsis, a partir del verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y aquel que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y hay en su cabeza muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Escuche el verso 15. De su boca sale una espada aguda. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las pastoreará con vara de hierro. Y él las pastoreará con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del ardor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, lo que me interesa es que veamos aquí en el verso 15, cómo de su boca sale una espada aguda. ¿Ve? Es decir, ¿de qué manera pelea el Señor? Mire, de toda la armadura de Dios, la única parte de la armadura que es ofensiva, ¿me entiende?, es la espada. Entonces, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes cobre sacarás. Entonces, digo, debemos de considerar esto, hermanos, realmente. Esto significa autoridad. Tipifica la autoridad de Cristo. Fíjese, nomás considere cuando el Señor fue tentado por Satanás. ¿Qué sucedió cuando el Señor fue tentado por Satanás? ¿Qué le dice Satanás? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
¿Y qué le responde el Señor? O sea, le respondió con la espada de su boca, o sea, con la espada de la palabra. Le dice, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Y luego entonces el diablo le lleva al alero del templo y le dice, a ver, tírate pues de aquí abajo, porque pues si me sales con que tú sabes la Biblia, ¿verdad? Yo también la sé. Entonces, a ver, tírate de aquí abajo porque está escrito, o sea, que tus ángeles a sus ángeles te encomendará para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Y Jesús le vuelve a repetir, escrito está. Al Señor, ¿qué le dice? No, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Wow, ¿ve? Y luego le lleva a un monte muy alto, le muestra todos los reinos de la tierra y su gloria, y le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras, porque a mí me han sido entregados y yo lo doy a quien yo quiero. Jesús de nuevo, su respuesta, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Es decir, Él siempre peleó con la espada de su boca, de la palabra de Dios. Él no peleó de otra manera, ¿me entiende? No se, digo, como diríamos los mexicanos, ¿verdad? No se dio un tiro, ¿ve? ¿No? O sea, Él simple y sencillamente habló la palabra escrita. Aquí, en la batalla de Armagedón, el Señor, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, no quiere decir, ¿me entiende? Que es una espada así. No, es la espada aguda que sale de su boca para herir a las naciones. Y luego escuche, dice, y él las pastoreará con vara de hierro. Vara de hierro, es decir, ahí está el tierra, digo, cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Digo, puede haber una aleación, ¿verdad? Yo no sé, digo, si puede haber una aleación, es decir, para la macicez de las espadas, ¿verdad? Yo no sé, de hierro, cobre o bronce, ¿verdad? Pero en Génesis 4, o sea, Tubal Caín, ¿me entiende? O sea, era artífice de todo asunto de bronce y hierro. Pero lo que quiero decir es que esta tipifica la autoridad de Cristo. Dicho de otra manera, cuando el Señor echaba fuera demonios, igualmente, ¿me entiende? Nada más hablaba y decía, fuera, sal. Les dio permiso de ir y entrar en los cerdos y fueron, ¿me entiende? Así. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Calla, enmudece. ¡Pum! Es decir, la autoridad estaba ahí, ¿ve? O sea, cayó al mar, enmudeció al viento, ¿ve? Calla, enmudece. ¿Por qué razón? Porque iba a entrar en la tierra de los Gadarenos. Y ahí estaba un Gadareno cuyo nombre era Legión. Una legión en el Imperio Romano constaba de 5,000 hombres, hermanos. ¿Me entiende? Este demonio estaba tremendo, ¿ve? O sea, nadie le podía detener. O sea, lo ataban con cadenas y grillos y todo y las rompía. Su poder era demasiado. Entonces, ok, quiero decir, hermanos, que las piedras que son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, tipifican la autoridad. Ahora, también quiero decir que a veces este término está muy, o este asunto de la autoridad a veces está muy mal gastado, está mal usado, ¿me entiende? Porque luego, pues habemos personas, ¿me entiende? Que luego queremos decir que yo soy la autoridad. Pues aquí
hermanos, mejor calladitos, nos vemos más bonitos, ¿ve? Ni siquiera, luego, ni siquiera decir que deben obedecerme, ¿me entienden? O cosas así. Digo, todas esas cosas a veces son difíciles, hermanos. Yo sé que, pues, hay gente, ¿verdad?, que reclama eso. Pero, pues mire, el Señor no decía nada. El Señor nunca dijo, yo soy la autoridad, Satanás. No, pues el Señor simple y sencillamente nomás sacaba la palabra y con la espada de su boca, ¿me entiende? Él hería a Satanás. Él, en ese momento, digo, todo se sometía a él. Él era la autoridad. Ser autoridad, hermanos, pues en un sentido significa estar sometido a la autoridad. ¿Ve? Fíjense nomás, cuando David fue ungido para ser rey sobre todo Israel, Saúl pues le perseguía, ¿ve? En una ocasión le cortó un pedacito de su manto, un pedacito, ¿ve? Inmediatamente cuando hizo eso, ay, o sea, parece que le dieron toques, ¿sí me entiende? O sea, parece que hubo una descarga eléctrica ahí. Líbreme Jehová de tocar al ungido de Jehová. Y eso que ya Dios había desechado a Saúl, ¿eh? Y todavía David le guardaba su respeto. David no osó levantar la mano contra el ungido de Jehová, es decir, contra Saúl. ¿Por qué razón? Porque si él iba a ser autoridad, ¿me entiende? Dios le dijo, o sea, Dios ungió a David a través de Samuel, ¿me entiende? Para que fuera rey sobre todo Israel. Pero si David no vive de acuerdo al principio de Dios, o sea, David nunca hubiera llegado a ser rey sobre todo Israel. Desde que fue ungido por Samuel para ser rey sobre todo Israel, sabe que eso le llevó aproximadamente poquito más de 20 años. Fíjense nomás. Nosotros pensamos que las cosas son así, que las cosas son mágicas, ¿me entiende? Pero Dios no hace las cosas así, hermanos. O sea, estos son asuntos de vida, ¿ve? Estos son asuntos de constitución. O sea, el Señor tuvo que estar constituido completamente de la palabra. El Señor dice en Juan 6:57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Él vivía porque se comía la palabra del Padre, pero ese comer la palabra del Padre le daba la autoridad. ¿Cómo se muestra en el Nuevo Testamento quién tiene la autoridad? Se muestra por el que trae la revelación divina de Dios. Vea el caso de Bernabé y Pablo. Fíjese, Bernabé, o sea, los apóstoles reciben la noticia de que en Antioquía han recibido la palabra de Dios. Más o menos Hechos capítulo 12. Y entonces los apóstoles mandan a Bernabé a que vaya a constatar eso. Bernabé cuando va y llega allá y ve la gracia de Dios, wow. O sea, dice amén, así es, así es. Pero luego, ¿sabe qué? ¿Sabe qué hace? Va a Tarso de Cilicia de ahí, de Antioquía, se va a Tarso de Cilicia, ¿a qué? A buscar a Pablo. Y luego lo encuentra, lo trae con él, ¿me entiende? Y lo invita a servir en la iglesia en Antioquía. En la iglesia en Antioquía había 5 hermanos liderando la iglesia en Antioquía. El primero de ellos era Bernabé y el último era Saulo de Tarso. Después el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Los otros 3 hermanos oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Ve? A partir de capítulo 13,
13, 14, finalmente, o sea, la palabra les da el título de apóstoles. Y luego les voy a decir una cosa. Finalmente, quien traía la revelación era el apóstol Pablo. Primeramente era Bernabé, pero después en los siguientes, eso es al inicio del capítulo 13 del libro de los Hechos. Pero en los siguientes capítulos, ¿me entiende? El Espíritu después va poniendo Pablo y Bernabé. ¿Ve? De repente todavía Bernabé y Pablo, pero finalmente fue Pablo y Bernabé. Es importantísimo, hermanos, importantísimo. En capítulo 15 hubo una situación, ¿me entiende? Y hubo un conflicto realmente por causa de Juan Marcos. Ese conflicto fue entre Pablo y Bernabé, porque ellos querían ir al siguiente viaje misionero y entonces, o sea, Bernabé quería que llevasen con ellos a Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, pero Pablo no quiso, ¿ve? Y eso originó un agudo conflicto entre Bernabé y Pablo. O sea, ¿y sabe qué sucedió? A partir de ahí, Bernabé jamás vuelve a ser mencionado en las Escrituras. Y sin embargo, de Pablo dice que él salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hermanos, esto es liderazgo, esto es autoridad. ¿Sí me entiende? El que trae la revelación divina es el que tiene la autoridad. Eso es lo que realmente Pablo traía y Pablo tenía de parte de Dios. Hermanos, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y luego finalmente, ¿sabe qué? ¿Cómo dice? Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aleluya. Amén.